Millonario llega sin avisar a la hora del almuerzo y no puede creer lo que ve. El sonido de las llaves cayendo al suelo de mármol resonó como un disparo en el silencio sepulcral del vestíbulo, pero nadie lo escuchó. Alejandro, un hombre acostumbrado a que el mundo temblara ante su presencia, se quedó paralizado en el umbral de su propio comedor, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. Al mismo tiempo, le hervía en las sienes. Lo que sus ojos veían no tenía sentido. Era una alucinación provocada por el estrés o, quizás, una broma macabra del destino. Había regresado 3 horas antes de lo habitual, un martes cualquiera, con la intención de recoger unos documentos olvidados y volver a la frialdad de su oficina de cristal en el centro de la ciudad. No esperaba encontrar vida en su mansión. No esperaba encontrar calor y, definitivamente, no esperaba encontrar aquello. Frente a él, en la mesa de caoba importada que nadie había usado desde el funeral de su esposa hacía 5 años, se desarrollaba una escena que desafiaba todas las reglas de su casa. Elena, la joven empleada doméstica de apenas 20 años, con su uniforme azul y blanco impecable, no estaba limpiando el polvo ni lustrando la platería. Estaba sentada, y no estaba sola. Alrededor de ella, ocupando las sillas reservadas para dignatarios y socios comerciales, había 4 niños. 4 varones idénticos. Alejandro parpadeó, incapaz de procesar la imagen. Los niños no podían tener más de 4 años. Llevaban camisas azules que le resultaban extrañamente familiares, como si la tela hubiera sido arrancada de su propio pasado, y pequeños delantales claros improvisados que cubrían sus pechos. Eran 4 gotas de agua, 4 réplicas exactas, con el cabello castaño revuelto y ojos grandes y expresivos que seguían con avidez los movimientos de la muchacha. Abraham grande, mis pajaritos, susurró Elena con una voz tan dulce que a Alejandro le dolió el pecho al escucharla. Ella sostenía una cuchara grande, colmada de un arroz amarillo brillante, humeante y sencillo, un contraste violento con la opulencia de la vajilla de porcelana que los rodeaba. No era comida de ricos, era comida de supervivencia. Arroz teñido con colorante barato. Sin embargo, los niños lo miraban como si fuera oro molido. Elena, con una destreza nacida de la práctica diaria, depositaba una cucharada en el plato de cada uno, asegurándose de que las porciones fueran milimétricamente idénticas. Coman despacio, hoy hay suficiente para todos, les dijo, acariciando la cabeza del que tenía más cerca. Sus manos, enguantadas con esos guantes amarillos de limpieza que solía usar para fregar los baños, ahora acariciaban rostros infantiles con una ternura maternal que hizo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. Él debería haber gritado en ese mismo instante. Debería haber entrado hecho una furia, exigiendo saber qué hacían esos extraños en su mesa, ensuciando sus muebles, invadiendo su santuario de soledad. Pero sus pies estaban clavados al piso. Algo en los perfiles de esos niños lo mantenía hipnotizado. Cuando el niño del extremo izquierdo giró la cabeza para reírse de algo que hizo su hermano, la luz de la lámpara de araña iluminó su perfil. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa nariz, esa forma de curvar los labios al sonreír, incluso la manera en que el niño sostenía el tenedor, con una elegancia innata que no correspondía a su ropa remendada. Era como mirarse en un espejo que distorsionaba el tiempo y lo devolvía 40 años atrás. El corazón de Alejandro comenzó a latir con una violencia dolorosa, golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado. ¿Quiénes eran? ¿De dónde habían salido? Su mansión era una fortaleza rodeada de muros altos y sistemas de seguridad. Nadie entraba sin su permiso y, sin embargo, allí estaban, 4 intrusos diminutos comiendo arroz amarillo en su mesa prohibida, atendidos por su empleada como si fueran la realeza oculta de un reino olvidado. La escena tenía una intimidad doméstica que le resultaba ajena y aterradora. Los niños reían bajito, un sonido burbujeante que la casa no conocía. Elena les limpiaba las comisuras de los labios con una servilleta de tela, una de las servilletas de lino egipcio con sus iniciales bordadas, y les hablaba de un futuro donde no tendrían hambre cuando fueran grandes y fuertes. Ustedes van a mandar, van a ser importantes, pero nunca olviden compartir su arroz, decía, sirviendo lo último que quedaba en la olla. Alejandro apretó el maletín de cuero en su mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La mezcla de indignación y una curiosidad voraz lo estaba consumiendo. Se sentía un intruso en su propia casa. La luz dorada de la tarde entraba por los ventanales,
bañando a la joven sirvienta y a los 4 niños en un halo casi celestial, mientras él permanecía en las sombras del pasillo, un espectro gris en traje de negocios. Dio un paso adelante. El cuero de sus zapatos italianos crujió contra la madera. El sonido fue imperceptible para cualquiera, pero para Elena, que vivía en un estado de alerta constante, fue como un trueno. La muchacha se tensó. La cuchara se detuvo a medio camino de la boca de uno de los niños. Lentamente, con el terror pintando su rostro de una palidez absoluta, mortal, ella giró la cabeza hacia la puerta. Sus ojos se encontraron. El azul gélido de la mirada de Alejandro chocó contra el marrón asustado de los ojos de Elena. El tiempo se detuvo. Los 4 niños, percibiendo el miedo repentino de su protectora, dejaron de comer al unísono y giraron sus cabecitas hacia la figura imponente que bloqueaba la salida. Alejandro no podía respirar. Ahora que los tenía de frente, la verdad lo golpeaba con la fuerza de un tren de carga. No eran solo niños parecidos a él, eran idénticos. Eran 4 copias perfectas de sí mismo, mirándolo con una mezcla de curiosidad inocente y miedo instintivo. El silencio que sigue fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elena se puso de pie de un salto, en un movimiento brusco y desesperado que hizo tintinear los cubiertos sobre la mesa. Su instinto fue inmediato, animal. Se interpuso entre el hombre del traje y los 4 pequeños, abriendo los brazos como una leona acorralada que protege a sus crías, ignorando que llevaba puestos los guantes de goma amarilla, ridículos en cualquier otro contexto, pero que ahora parecían garras defensivas. Señor, su voz fue un hilo estrangulado, apenas un susurro que murió antes de llegar a los oídos de Alejandro. Alejandro avanzó. No caminaba, marchaba. La furia había comenzado a reemplazar al shock inicial. La invasión de su privacidad, el uso descarado de sus bienes y esa semejanza perturbadora que no quería admitir se mezclaban en un cóctel tóxico. Entró en el comedor y la temperatura de la habitación pareció descender 10 grados. ¿Qué demonios significa esto, Elena? Gritó. Su voz retumbó en las paredes altas, haciendo vibrar los cristales de la vitrina. Los niños, que hasta ese momento habían observado con los ojos muy abiertos, reaccionaron ante la violencia del sonido. El más pequeño de los 4, el que estaba sentado más cerca de Alejandro, soltó un sollozo ahogado y se deslizó de la silla para correr a aferrarse a las piernas de la empleada, escondiendo el rostro en el delantal blanco del uniforme. Los otros 3 lo imitaron en segundos, formando una barrera humana de cuerpos temblorosos detrás de la muchacha. Le exijo una explicación inmediata, bramó Alejandro, deteniéndose al otro lado de la mesa, apoyando las palmas sobre la madera pulida e inclinándose hacia ella con una mirada que prometía despidos, demandas y ruina. He confiado en usted. Le di trabajo cuando nadie más quería contratarla y así es como me paga, convirtiendo mi casa en una guardería clandestina, alimentando a extraños con mi comida. Elena temblaba de pies a cabeza, pero no se movió ni un centímetro. Levantóla. La barbilla, un gesto de dignidad que contrastaba con su posición de servidumbre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no las dejó caer. No son extraños, señor, dijo, ganando un poco de fuerza, aunque la voz seguía temblándole. Y no le estoy robando nada que usted fuera a usar. Ese arroz iba a la basura ayer porque el cocinero dijo que estaba muy seco. Yo lo rescaté. No me importa maldito arroz, rugió Alejandro, golpeando la mesa con el puño y haciendo saltar un salero. Los niños dieron un respingo colectivo. Me importa el atrevimiento. Me importa ver a 4 desconocidos sentados en la silla donde se sentaba mi padre. ¿Quién son? ¿De quién son estos niños? ¿Son suyos? Alejandro escudriñó el rostro de la muchacha buscando la mentira. Era demasiado joven, apenas una niña ella misma. No podía ser madre de cuatrillizos de 4 años. Las matemáticas no cuadraban. Sin embargo, la forma en que los protegía, la ferocidad de su postura, eso era maternal. Son mis sobrinos, señor, mintió Elena. Su voz vaciló. Fue una mentira débil, una que se desmoronaba ante la evidencia visual. Alejandro soltó una risa seca, sin humor. ¿Sobrinos? Repitió con sarcasmo. ¿Desde cuándo sus sobrinos se visten con mi ropa vieja? Señaló con un dedo acusador a uno de los niños que se asomaba tímidamente por el costado de Elena. Ahora que estaba más cerca, lo veía con claridad. La tela de la camisa tenía un patrón de rayas azules muy específico. Era una camisa de seda italiana que Alejandro había desechado meses atrás por una mancha de tinta en el puño.
Alguien la había rescatado de la basura, cortado, cosido y transformado en una túnica para un niño de 4 años. No solo les da mi comida, también les da mi ropa. ¿Qué más les ha dado, Elena? ¿Mi joya? ¿Mi dinero? Alejandro rodeó la mesa, acercándose peligrosamente al grupo. Elena retrocedió un paso, empujando suavemente a los niños hacia atrás con su cuerpo. Nunca le he robado ni un centavo, señor Alejandro, gritó ella. A los ojos y dígame la verdad. No me vuelva a mentir con eso de los sobrinos. Elena bajó la mirada, derrotada. Sabía que el juego había terminado. Apretó los labios, conteniendo un sollozo. El niño al que Alejandro había soltado dio un paso adelante, inocente, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse sobre sus cabezas. Levantó su manita y señaló el rostro pálido de Alejandro. «Tú te pareces a la foto», dijo el niño con su voz aguda y clara. Alejandro se quedó helado. «¿Qué foto?» «La foto que mami Elena nos muestra antes de dormir», continuó el niño, sonriendo. «Ella dice que tú eres bueno, que tú nos quieres, pero que estás muy ocupado». Elena cerró los ojos, esperando el impacto. «Cállate, mi amor. No hables», suplicó, tratando de taparle la boca con suavidad, pero ya era tarde. El niño se soltó de la mano de Elena y miró a Alejandro con una esperanza que le rompió el alma en 1000 pedazos. «¿Tú eres mi papá?» preguntó. La palabra papá quedó flotando en el aire del comedor lujoso, pesada, imposible, irrevocable. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el respaldo de una silla para no caer al suelo. Miró a Elena, exigiendo una respuesta silenciosa, y lo que vio en los ojos de la sirvienta confirmó su mayor temor y su mayor esperanza al mismo tiempo. «Dilo», ordenó Alejandro, con la voz quebrada. «Dilo ahora mismo». Elena levantó la vista, el rostro bañado en lágrimas, y asintió lentamente. «Sí, señor», susurró. «Son sus hijos. Los 4. Los hijos que le dijeron que habían muerto al nacer». La confesión cayó sobre Alejandro como una losa de concreto. Los hijos que le dijeron que habían muerto al nacer. La frase se repitió en su mente, rebotando contra las paredes de su cráneo, distorsionándose, burlándose de su dolor más profundo. Hacía 5 años había enterrado 4 ataúdes pequeños y vacíos. Le habían dicho los médicos que los cuerpos eran demasiado frágiles, demasiado prematuros para ser vistos. Su madre, doña Bernarda, se había encargado de té. «Si no me cree a mí, créela a esto», dijo, extendiendo el relicario hacia él. Lo traía puesto el mayor, Gabriel, el día que los encontré. Alejandro miró el objeto colgando de los dedos de la sirvienta. El aire abandonó sus pulmones. Reconocía ese relicario. Se lo había regalado a su esposa Lucía el día de su boda. Era una pieza única, mandada a hacer en Italia, con el escudo de la familia grabado en el reverso. Con un movimiento lento, casi hipnótico, estiró la mano y lo tomó. El metal estaba caliente por el contacto con la piel de Elena. Sus dedos grandes y torpes lucharon por abrir el cierre minúsculo hasta que finalmente cedió con un chasquido seco. El mundo se inclinó sobre su eje. Dentro no había una imagen de un santo ni de una virgen. Había una fotografía diminuta, cuidadosamente recortada. Él y Lucía sonriendo, felices, ignorantes de la tragedia que se avecinaba. Y, en la otra tapa, grabado en cursiva diminuta, «Para mis 4 milagros». Alejandro cerró el puño sobre el relicario, clavándose los bordes en la palma hasta hacerse daño. El dolor físico lo ancló a la realidad. No era un sueño. No era una estafa. Esos 4 niños, esos 4 espectros vestidos con harapos hechos de sus propias camisas viejas, eran su sangre. Eran los hijos que había llorado durante incontables noches. «¿Cómo?», preguntó, con la voz reducida a un graznido irreconocible. Cayó de rodillas, ignorando el dolor en las articulaciones, ignorando que su traje carísimo se manchaba con el polvo del suelo. Quedó a la altura de los niños. «¿Cómo es posible?». Elena se arrodilló frente a él, creando un círculo íntimo y devastador en medio del comedor de lujo. «No sé cómo sobrevivieron al parto, señor», susurró. «No sé qué pasó en ese hospital. Solo sé lo que vi hace 6 meses». Alejandro levantó la vista, los ojos inyectados en sangre clavándose en los de ella. «¿Hace 6 meses? ¿Dónde estaban? ¿Quién los tenía?» «Nadie, señor», respondió Elena, y la tristeza en su voz llenó la habitación. «¿Quién los tenía?» «Nadie, señor», respondió Elena,
y la tristeza en su voz llenó la habitación. Estaban solos. Alejandro miró a los niños uno por uno. Gabriel, el de la marca. Mateo, que se chupaba el dedo pulgar. Lucas, que miraba el plato de arroz con anhelo a pesar del drama. Y Daniel, el más pequeño, aún aferrado a la pierna de Elena. Ahora que la venda de la ignorancia había caído, vio los detalles que su mente se había negado a procesar. La delgadez de sus muñecas, la palidez bajo la suciedad superficial, las ojeras marcadas bajo esos ojos enormes. No eran niños sanos. Eran sobrevivientes de una guerra que ni siquiera sabía que existía. «Acércate», le dijo Alejandro a Gabriel. El niño dudó y miró a Elena buscando permiso. Ella asintió levemente, con una sonrisa triste y alentadora. Gabriel dio un paso vacilante. Alejandro extendió las manos, temblando como hojas al viento, y tocó el rostro del niño. Piel suave. Calor. Vida. Recorrió con los pulgares los pómulos, la frente, la barbilla. Era tocar su propio rostro en miniatura. Era tocar a Lucia. «Estás vivo», susurró. La primera lágrima rodó por su mejilla rígida y se perdió en su barba perfectamente recortada. «Dios mío, estás vivo». Gabriel levantó su mano pequeña y torpe y secó la lágrima de Alejandro. «No llores, señor», dijo con dulzura. «Mami Elena dice que los hombres grandes no lloran, solo sudan por los ojos cuando tienen polvo». Alejandro soltó una risa ahogada que se quebró en un sollozo. Atrapó la mano del niño y la besó 1, 2, 3 veces. Luego miró a Elena con una intensidad nueva, gratitud desesperada y una sospecha que aún no desaparecía del todo. ¿Basura y darles de comer a escondidas? Soy el hombre más rico de la ciudad. Podría haberles dado el mundo. Elena bajó la cabeza, avergonzada, pero cuando volvió a mirar a Alejandro había fuego en sus ojos. «Porque usted no me habría creído, señor», dijo con una sinceridad brutal. «Usted es un hombre herido, rodeado de gente que solo quiere su dinero». «¿Quién los tenía?» «Nadie, señor», respondió Elena, y la tristeza en su voz llenó la habitación. Estaban solos. Alejandro miró a los niños uno por uno. Gabriel, el de la marca. Mateo, que se chupaba el dedo pulgar. Lucas, que miraba el plato de arroz con anhelo a pesar del drama. Y Daniel, el más pequeño, aún aferrado a la pierna de Elena. Ahora que la venda de la ignorancia había caído, vio los detalles que su mente se había negado a procesar. La delgadez de sus muñecas, la palidez bajo la suciedad superficial, las ojeras marcadas bajo esos ojos enormes. No eran niños sanos. Eran sobrevivientes de una guerra que ni siquiera sabía que existía. «Acércate», le dijo Alejandro a Gabriel. El niño dudó y miró a Elena buscando permiso. Ella asintió levemente, con una sonrisa triste y alentadora. Gabriel dio un paso vacilante. Alejandro extendió las manos, temblando como hojas al viento, y tocó el rostro del niño. Piel suave. Calor. Vida. Recorrió con los pulgares los pómulos, la frente, la barbilla. Era tocar su propio rostro en miniatura. Era tocar a Lucia. «Estás vivo», susurró. La primera lágrima rodó por su mejilla rígida y se perdió en su barba perfectamente recortada. «Dios mío, estás vivo». Gabriel levantó su mano pequeña y torpe y secó la lágrima de Alejandro. «No llores, señor», dijo con dulzura. «Mami Elena dice que los hombres grandes no lloran, solo sudan por los ojos cuando tienen polvo». Alejandro soltó una risa ahogada que se quebró en un sollozo. Atrapó la mano del niño y la besó 1, 2, 3 veces. Luego miró a Elena con una intensidad nueva, gratitud desesperada y una sospecha que aún no desaparecía del todo. ¿Basura y darles de comer a escondidas? Soy el hombre más rico de la ciudad. Podría haberles dado el mundo. Elena bajó la cabeza, avergonzada, pero cuando volvió a mirar a Alejandro había fuego en sus ojos. «Porque usted no me habría creído, señor», dijo con una sinceridad brutal. «Usted es un hombre herido, rodeado de gente que solo quiere su dinero». Se ponen tristes. El color les da esperanza. Bajó la mirada. «Con mi sueldo». Alejandro sintió una vergüenza punzante atravesarlo. Él le pagaba el salario mínimo. A veces olvidaba firmar los cheques. Y con esa miseria, ella había alimentado a 4 niños más, seguramente sacrificando su propia comida. Miró a los niños devorando el arroz con apetito voraz. Para ellos era un banquete. Para él,
La prueba de su fracaso absoluto. ¿Por qué? Preguntó con la voz ronca. ¿Por qué hiciste todo esto por niños que no eran tuyos? Pudiste llevarlos a la policía, a un orfanato. Elena levantó la vista y lo miró directo a los ojos. Porque cuando les limpié la cara esa primera noche vi sus ojos, señor. Vi sus ojos en ellos y supe que eran suyos. Y aunque usted es un hombre duro, y a veces cruel, sé cuánto sufrió cuando murió la señora Lucía. Pensé que, si lograba mantenerlos vivos, fuertes y sanos, algún día podría devolvérselos como un regalo para que volviera a sonreír. Alejandro quedó mudo. La lealtad y el sacrificio de esa mujer, a la que apenas había mirado en 3 años de servicio, eran inconmensurables. De pronto, Mateo, el niño que se chupaba el dedo, habló. Se lo sacó de la boca y empujó su plato hacia Alejandro. Señor, ¿quiere un poco? Está rico. Mami Elena le pone polvos mágicos. Ese gesto terminó de romperlo. Un niño que había comido basura ofreciendo su única comida segura al hombre con millones en el banco. Alejandro arrastró una silla y se sentó junto a él. Sí, dijo con la voz quebrada. Sí, quiero. Tengo mucha hambre. Comió directamente del plato del niño. El arroz estaba tibio, pastoso, cargado de condimento barato. Pero le supo a gloria. Redemption. Está delicioso, dijo, mirando a Elena. Es la mejor comida que he probado en años. Entonces, la paz se rompió. Un motor potente rugió en la entrada de la mansión. Portazos. Tacones apresurados sobre el mármol. Elena palideció. Los niños se tensaron. Es ella, susurró Gabriel, aterrorizado. La bruja Mala. Alejandro se puso de pie. Sabía quién era. ¡Alejandro! La voz chillona de doña Bernarda resonó desde el pasillo. Me dijeron que llegaste temprano. Tenemos que hablar de las acciones de la empresa. Apareció en el umbral, vestida de Chanel, cubierta de joyas. Se detuvo en seco al ver la escena. Su mirada recorrió el arroz, la sirvienta, Alejandro con la cuchara y los niños. Cuando sus ojos se posaron en ellos, no hubo sorpresa, hubo terror. Se puso blanca como el papel. El bolso de diseñador cayó al suelo con un golpe sordo. Tú, balbuceó. No puede ser. Yo me aseguré. Yo pagué para que... Alejandro captó cada palabra, cada gesto, cada gramo de culpa en el rostro de su madre. La última pieza del rompecabezas encajó y la imagen era monstruosa. ¿Te aseguraste de qué, madre?, preguntó. Su voz fue tan fría que el aire pareció congelarse. Bernarda retrocedió, buscando una salida, pero ya era tarde. El lobo había despertado. Alta sociedad, por su temple de acero y su mirada capaz de congelar el infierno, retrocedió tambaleándose, aferrándose al marco de la puerta como si fuera su única ancla a la realidad. Bernarda tragó saliva, sus ojos oscuros moviéndose frenéticamente de los niños a su hijo y luego a Elena, buscando una salida, una excusa, una mentira que pudiera tapar el abismo que acababa de abrir con sus propias palabras. Recuperó la compostura con rapidez asombrosa, irgiéndose y alisando su chaqueta de tuid importada, aunque sus manos temblaban imperceptiblemente. Pagué para que sacaran a esta gentuza de aquí, Alejandro, mintió, elevando la voz para recuperar el control. Me avisaron que la sirvienta estaba metiendo vagabundos en la casa. Mira, esto es inaceptable, llenando tu comedor de piojos y suciedad. Llamaré a seguridad ahora mismo para que los echen a la calle donde pertenecen. Metió la mano en su bolso, sacando el teléfono con dedos nerviosos, pero antes de que pudiera desbloquear la pantalla, una mano grande y fuerte le arrancó el dispositivo y lo lanzó contra la pared opuesta. El aparato estalló en pedazos de cristal y plástico que cayeron sobre la alfombra persa. El sonido del impacto hizo que los 4 niños gritaran. Fue un grito desgarrador, agudo, nacido del pánico absoluto. Gabriel, Mateo, Lucas y Daniel se lanzaron bajo la mesa, arrastrándose por el suelo pulido hasta ocultarse a los pies de Elena, cubriéndose la cabeza con los brazos. «No, la bruja no, que no nos pegue», chilló Daniel, su vocecita quebrada por el terror. «Mami Elena, que no nos lleve a la caja oscura». Alejandro se quedó petrificado. Las palabras del niño lo atravesaron como lanzas al rojo vivo. La caja oscura.
giró lentamente la cabeza hacia su madre. La máscara de indignación de Bernarda se había resquebrajado, dejando ver un miedo primitivo debajo. «¿La caja oscura?», preguntó Alejandro con la respiración agitada. «¿De qué estás hablando, madre? ¿Por qué te tienen tanto miedo? Ellos nunca te han visto, ¿verdad?». Bernarda abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Estaba pálida, sudando frío bajo el maquillaje perfecto. «Son delirios», chilló finalmente con voz aguda de histeria. «Esa muchacha les ha llenado la cabeza de mentiras. Son niños de la calle, Alejandro. Están locos, están enfermos. Míralos, no se parecen en nada a ti». Alejandro se acercó, invadiendo su espacio personal de una manera que nunca antes se había atrevido. Podía oler su perfume caro, una fragancia de rosas antiguas que de repente le revolvió el estómago. «Que no se parecen a mí», susurró Alejandro, agarrando a Bernarda por los hombros y obligándola a mirar hacia la mesa donde Elena estaba agachada consolando a los pequeños. «Míralos bien. Tienen mis ojos. Tienen la barbilla de Lucía. Gabriel tiene la marca de la familia en el brazo». Bernarda intentó zafarse, pero el agarre de su hijo era de hierro. «Coincidencias», bramó ella, luchando. «Es una estafa. Esa zorra quiere tu dinero». «Tú organizaste el funeral», la interrumpió Alejandro, y la revelación iluminó su mente como un relámpago en una noche oscura. «Tú te encargaste de todo. Tú hablaste con los médicos, tú firmaste los papeles. Cuando quise verlos, cuando quise ver a mis hijos la última vez, tú me dijiste que no. Me dijiste que estaban deformes, que el parto había sido traumático, que era mejor recordarlos como ángeles invisibles. Insististe en que los ataúdes estuvieran cerrados». Alejandro la sacudió una sola vez. «Pero estaban vacíos», rugió, y el dolor en su voz hizo temblar las ventanas. «Lloré sobre 4 cajas de madera vacías, mientras tú estabas a mi lado, vestida de negro, consolándome. Me viste destruir mi vida, me viste ahogarme en alcohol, me viste querer morirme de dolor, y todo el tiempo sabías que estaban vivos». Bernarda dejó de luchar. Su cuerpo se puso rígido. La fachada de madre preocupada cayó por completo, dejando la frialdad calculadora de la matriarca que siempre había manejado los hilos de la familia. Levantó la barbilla, mirando a su hijo con desdén. «Lo hice por ti», dijo con calma escalofriante, contrastando con la violencia del momento. «Lo hice por el apellido, lo hice por el futuro de esta familia». Alejandro lo soltó como si el contacto le quemara la piel. Dio un paso atrás, mirándola como un monstruo que acaba de salir debajo de la cama. «¿Por mí?», preguntó incrédulo. «Secuestrar a mis hijos, tirarlos a la basura, como si fueran desechos, ¿fue por mí?». «Eran 4», escupió Bernarda con veneno señalando a donde se escondían los niños. «Cuatrillizos. Eran ratas prematuras, débiles, vergonzosas. Iban a ser una querga para siempre. ¿Te imaginas el asco que hubiéramos sido? El gran empresario Alejandro de la Vega, viudo, arrastrando a 4 niños enfermizos. Nadie te hubiera respetado. Ninguna mujer de buena familia se habría casado cargando esa prole». Elena, que estaba escuchando desde el suelo, se puso de pie. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su expresión era de furia sagra. «Son seres humanos», gritó, enfrentándose a la mujer poderosa. «Son sus nietos». «Cállate, sirvienta inmunda», le gritó Bernarda. «Tú no eres nadie. Debería haberte despedido el día que te vi mirando a mi hijo». Alejandro se interpuso entre las dos mujeres. Su pecho subía y bajaba con violencia. La confesión de su madre era peor de lo que había imaginado. No era solo crueldad, era eugenesia social, pura vanidad. «¿Dónde estuvieron estos 5 años?», preguntó Alejandro con la voz muerta. Elena explicó que tenían marcas de ataduras, que habían llegado muertos de hambre. Bernarda se arregló el cabello, recuperando su arrogancia. «Los envié a un lugar discreto, un orfanato en la frontera. Pagué una buena suma para que los mantuvieran alejados, para que los criaran en el anonimato. No sé cómo escaparon esas pequeñas alimañas, ni cómo llegaron aquí, pero te aseguro que voy a demandar a ese lugar por incompetencia». «¿Alimañas?», sintió Alejandro que la sangre le subía a la cabeza. «Son mis hijos. Son un error.
insistió Bernarda. Míralos sucios, comiendo arroz con las manos, escondiéndose como ratas. No son de la Vega, están contaminados. Si los aceptas, serás la burla de todos. Te arruinarán la vida como arruinaron el cuerpo de tu esposa. Lucía murió por culpa de ellos, porque su cuerpo no pudo soportar esa monstruosidad de embarazo. La mención de Lucía fue la gota que derramó el vaso. Alejandro levantó la mano. Por un segundo, Bernarda pensó que la golpearía. Se encogió, cerrando los ojos. Pero el golpe nunca llegó. Alejandro bajó la mano y cerró el puño con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la carne. «Lárgate», susurró. «¿Qué?» Bernarda abrió los ojos confundida. «Que te largues de mi casa», gritó Alejandro con una fuerza que pareció sacudir los cimientos de la mansión. «Fuera, ahora mismo». Bernarda de la Vega no era mujer que aceptara la derrota. Había sobrevivido a escándalos financieros, a la muerte de su marido y a crisis económicas, manteniendo siempre la cabeza alta y el control absoluto. Ser echada de la casa que ella misma había decorado por su propio hijo y por culpa de unos bastardos como los consideraba, era algo que su orgullo no podía procesar. En lugar de retroceder, avanzó hacia la mesa. Sus ojos brillaban con malicia desesperada. «No me voy a ir a ninguna parte, Alejandro», chilló, rasgando el aire con su voz. «Tú estás confundido. Estás bajo el hechizo de esta casa fortunas», señaló a Elena. «Ella planeó todo esto. Seguro robó a los niños del orfanato para chantajearte. Es una criminal». Bernarda se abalanzó sobre Elena. Sorprendida por la velocidad de la mujer mayor, la sirvienta no tuvo tiempo de reaccionar. Bernarda la agarró por el cuello del uniforme y la sacudió con violencia. «Di la verdad, maldita», gritaba. «Dile que tú los secuestraste». «Suéltala», rugió Alejandro, corriendo hacia ellas, pero el caos ya se había desatado. Los niños, al ver a su mami Elena siendo atacada, salieron de su escondite bajo la mesa. El miedo había sido reemplazado por un instinto de defensa feroz. «Deja a mi mamá», gritó Mateo, y con una valentía suicida corrió hacia Bernarda, mordiéndole la mano que sostenía a Elena. Bernarda soltó un alarido de dolor y sorpresa, soltó a Elena y en un acto reflejo de pura crueldad, dio un manotazo hacia abajo, golpeando al niño en la cara. El golpe sonó seco y brutal. Mateo cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la pata de la silla, y comenzó a llorar a gritos. El tiempo se congeló. Alejandro vio caer a su hijo, vio la marca roja aparecer instantáneamente en la mejilla pálida del niño, vio la sangre brotar de un pequeño corte en el labio. Algo se rompió dentro de él. La última cadena que lo ataba al respeto filial, a la obediencia hacia su madre, se pulverizó. Con un rugido que no parecía humano, Alejandro agarró a su madre por los brazos y la levantó casi en vilo, apartándola de los niños y de Elena. La arrastró, literalmente, a través del domedor, sus tacones rasguñando el suelo de madera mientras ella pataleaba y gritaba insultos. «Eres un animal», gritaba Bernarda. «Y tú no tienes hijo», bramó Alejandro, empujándola hacia el vestíbulo. «Y no tienes nietos. Para mí estás muerta, más muerta que las cajas vacías que me hiciste enterrar». Llegaron a la puerta principal. Los guardias de seguridad, alertados por los gritos, estaban ahí, mirando la escena con los ojos desorbitados. Nunca habían visto a su jefe perder la compostura de esa manera. «Sáquenla de aquí», ordenó, lanzando a su madre hacia los brazos de los guardias. «Si vuelve a poner un pie en esta propiedad, si se acerca a menos de 1 kilómetro de mí o de mi familia, juro por Dios que la mato». Bernarda se soltó de los guardias, arreglando la ropa con dignidad fingida. Su rostro era una máscara de odio puro. «Te vas a arrepentir, Alejandro», dijo con voz sibilante. «Te vas a arrepentir de elegir a esa sirvienta y a esos monstruos antes que a tu propia sangre. Te voy a desheredar. Te voy a destruir». «Haz lo que quieras», respondió Alejandro, con la respiración entrecortada pero firme. «Pero vete ahora». Bernarda lanzó una última mirada de desprecio hacia el interior de la casa. Escupió en el suelo del pórtico y se dio la vuelta, caminando hacia su coche negro que esperaba en la entrada. Alejandro cerró la puerta principal con un portazo que resonó en toda la casa, sellando el destino de su relación con su madre para siempre.
Se quedó allí un momento, apoyando la frente contra la madera fría, tratando de controlar el temblor de sus manos. El silencio volvió a la mansión, pero esta vez no era un silencio vacío. Se escuchaban los suaves sollozos que venían del comedor. Se dio la vuelta y corrió de regreso. Cuando entró en el comedor, la escena le partió el corazón. Elena estaba en el suelo con Mateo en su regazo, limpiándole la sangre del labio con la punta de su delantal. Los otros 3 niños estaban abrazados a ella, formando una piña humana de consuelo y dolor. Alejandro se dejó caer de rodillas junto a ellos. No sabía qué hacer. No sabía cómo ser padre. No sabía cómo consolar un llanto que él mismo había provocado indirectamente al permitir que esa mujer entrara en sus vidas. Extendió la mano hacia Mateo, temeroso de que el niño lo rechazara. «Déjame ver», susurró Alejandro. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no había miedo hacia Alejandro. El niño hipó y se inclinó levemente hacia la mano de su padre. «Me duele», dijo Mateo. «Lo sé, lo siento mucho», dijo Alejandro, acariciando con una suavidad infinita la mejilla golpeada. «Te prometo que nunca nadie volverá a hacerte daño. Nadie». Elena levantó la mirada hacia Alejandro. Sus ojos marrones estaban llenos de una mezcla de gratitud y preocupación. «Señor, ella es muy poderosa», dijo Elena en voz baja. «No se va a detener. Nos va a quitar a los niños. Va a llamar a la policía. Va a decir que yo los robé. Usted tiene que prepararse». Alejandro negó con la cabeza, con determinación de acero endureciendo sus facciones. «Ella no va a hacer nada, Elena», dijo, «porque si abre la boca, yo revelaré lo que hizo hace 5 años. Falsificación de documentos, secuestro, abandono infantil. Tengo dinero para contratar a los mejores abogados del mundo. Acaba de perder su poder». Alejandro miró a los 4 niños. Sus hijos estaban sucios, heridos, asustados, pero estaban ahí. Eran reales. «Levántalos. Vamos arriba», ordenó Alejandro, tomando una decisión en ese instante. «¿Arriba?», preguntó Elena, confundida. «A mi cuarto», dijo Alejandro, poniéndose de pie y tomando a Gabriel y a Lucas en sus brazos, sorprendiéndose de lo ligeros que eran. «Vamos al ala principal, a su habitación. La habitación que preparé para ellos hace 5 años y que nunca se usó». Elena abrió los ojos con asombro. «Pero, señor, están sucios. ¿El arroz?» «Sí, con el arroz», dijo Alejandro, pero esta vez con una sonrisa triste. «Vamos a darles un baño de verdad, con agua caliente y jabón de burbujas. Y luego pediremos toda la comida que quieran. Pizza, hamburguesas, helado, lo que sea que no sea arroz amarillo». Elena asintió, levantando a Mateo y a Daniel. Por primera vez en la tarde, una sonrisa genuina asomó en sus labios, iluminando su rostro cansado. «Vamos, mis pajaritos», les dijo a los niños. «Papá nos lleva a casa». La palabra papá sonó extraña y maravillosa en la boca de Elena. Alejandro sintió un calor en el pecho que no había sentido en años. Mientras subían las escaleras de mármol, dejando atrás el comedor y los restos de la batalla, Alejandro supo que la verdadera guerra acababa de comenzar. Pero también supo que por primera vez en su vida tenía algo por lo que valía la pena matar o morir. La puerta de roble macizo del ala oeste gimió al abrirse. Un sonido largo y quejumbroso que rompió el silencio de un pasillo que no había visto luz en 5 años. Alejandro empujó la hoja de madera con el hombro, sosteniendo firmemente a Gabriel y a Lucas, mientras Elena lo seguía de cerca con Mateo y Daniel aferrados a su falda. El aire que escapó de la habitación estaba viciado, oliendo a lavanda seca, polvo y tiempo detenido. Alejandro buscó el interruptor con el codo. La lámpara central parpadeó antes de inundar la estancia, revelando un santuario congelado en el pasado. No era una habitación cualquiera. Era un sueño arquitectónico diseñado para 4 príncipes que nunca llegaron. 4 cunas de madera blanca tallada a mano con móviles de nubes y estrellas que colgaban inmóviles esperaban en el centro.
Las paredes estaban pintadas de azul cielo suave y en las estanterías cientos de peluches de felpa importada miraban con ojos de vidrio hacia la nada cubiertos por una fina capa de polvo gris. Los niños enmovecieron. El llanto de Mateo se detuvo en seco, reemplazado por un asombro que le abrió la boca en una O perfecta. Para ellos, que habían conocido la oscuridad de un contenedor de basura y la estrechez de un cuarto de servicio, esto era más que una habitación. Era otro planeta. ¿Es el cielo?, preguntó Lucas en un susurro, apretando la solapa del saco de Alejandro con sus manitas sucias. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Miró las cunas. Eran demasiado pequeñas. Sus hijos ya no cabían en ellas. Se habían perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus noches de fiebre. Le habían robado el tiempo, lo único que el dinero no podía comprar. No, campeón, dijo Alejandro, con voz ronca por la emoción contenida. No es el cielo, es su cuarto. Siempre fue su cuarto. Bajó a los niños con cuidado sobre la alfombra blanca y mullida. Al tocar el suelo, los 4 se quedaron quietos, temerosos de ensuciar aquella perfección inmaculada con sus pies descalzos y mugrientos. Elena llamó a Alejandro. Girándose hacia ella, la joven sirvienta estaba en el umbral, con los ojos llenos de lágrimas, mirando el lujo que la rodeaba con una mezcla de fascinación y tristeza. Prepara el baño, el grande. Quiero que usen todo el jabón que encuentren. Quiero que huelan a limpio. Quiero que se sientan reyes. Elena asintió, secándose las mejillas con el dorso de la mano, y corrió hacia el baño contiguo. En segundos, el sonido del agua cayendo llenó el silencio incómodo. Alejandro se arrodilló frente a los niños. Ahora, bajo la luz potente de la habitación, el contraste era brutal. La suciedad en sus rodillas, las marcas de rascaduras en los brazos, la ropa remendada hecha con sus propias camisas viejas, todo gritaba negligencia. Pero en sus ojos brillaba esa espicha de supervivencia que habían heredado de él. «Vamos al agua», dijo intentando sonreír, aunque por dentro se estaba desgarrando. El baño principal era una sala de mármol con grifos dorados. La bañera era inmensa, casi una pequeña piscina. Elena ya había vertido sales de baño y una montaña de espuma blanca flotaba sobre el agua humeante. Los niños miraron el agua con desconfianza. «¿Quema?», preguntó Gabriel protegiendo a sus hermanos. «No, mi amor, está tibiecita», dijo Elena, extendiendo la mano. «Vengan, mamita Elena los ayuda». Empezaron a desvestirse, y fue ahí, al caer esas prendas improvisadas al suelo, que la realidad golpeó a Alejandro con la fuerza de un martillo. Al ver los cuerpos desnudos de sus hijos, delgados hasta marcar las costillas, vio las cicatrices. No eran golpes recientes, eran marcas viejas en los anticles, líneas blancas y finas que rodeaban la piel como pulseras macabras. La prueba irrefutable de lo que Elena había dicho. Habían estado atados. Alejandro tuvo que agarrarse al borde del lavabo para no caer. La bilis le subió a la boca. Imaginó a su madre pagando a alguien para mantenerlos así, como animales, para que no escaparan. La furia que sintió fue tan negra y profunda que por un segundo vio todo borroso. «Señor», la voz suave de Elena lo trajo de regreso. Ella estaba metiendo a los niños en el agua, pero lo miraba a él con preocupación. «No mire eso ahora. Mírelos a ellos. Están felices». Alejandro respiró hondo, forzando el aire a entrar en sus pulmones. Tenía razón. Los niños, al sentir el agua caliente, habían cambiado. La desconfianza se derretía con la espuma. Daniel sopló un puñado de burbujas hacia Lucas y una risa cristalina rebotó en los azulejos. Alejandro se quitó el saco, se aflojó la corbata de seda y francina y se remangó la camisa blanca hasta los codos. Se arrodilló junto a la bañera, al lado de Elena, ignorando que el agua espalzaba sus pantalones de vestir. Tomó una esponja suave. «¿Me dejas?», le preguntó a Elena. Ella lo miró, sorprendido por la humildad en la petición del hombre más poderoso que conocía, y le entregó la esponja con una sonrisa tímida. «Cuidado con la cabeza de Mateo,
No le gusta que le entre jabón en los ojos, advirtió Elena. Alejandro asintió, tomando la advertencia como si fuera el consejo financiero más importante de su vida. Comenzó. Se los juro por mi vida. Sacó la hamburguesa aplastada de debajo de la almohada y se la devolvió al niño, pero no para que la guardara, sino poniéndola en el plato. «Cómetela toda», le dijo con una sonrisa tierna. «Mañana habrá más, muchas más». Mateo lo miró dudando un segundo y luego asintió, dándole un mordisco enorme a la hamburguesa con una confianza renovada. Alejandro suspiró y se giró hacia la puerta. Elena seguía allí de pie, vigilante, ajena a la fiesta, marginada por su propio sentido del deber y la clase social. «Elena», dijo Alejandro, «ven aquí». «Estoy bien aquí, señor. Si necesitan algo más, puedo bajar a la cocina a traer servilletas». «No», lo interrumpió Alejandro, tono firme, pero suave. «Te estoy pidiendo que comas». Elena negó con la cabeza nerviosa. «No, señor, eso no es correcto. Los empleados comen. Esas son las reglas de la casa. Doña Bernarda siempre decía». «Doña Bernarda ya no vive aquí», cortó Alejandro, pronunciando cada palabra con una finalidad absoluta. Sus reglas se fueron con ella. Se levantó de la cama, cruzó la habitación y se paró frente a ella. Era más alto, imponente, pero ya no había frialdad en su postura. «Tú eres la razón por la que mis hijos están vivos», dijo Alejandro, mirándola a los ojos. «Tú los alimentaste cuando yo no estaba. Tú les diste tu comida. No voy a permitir que te quedes de pie mirando cómo comen ellos. Tú eres parte de esto. Tú eres familia». La palabra quedó flotando en el aire. Familia. Alejandro abrió los ojos de par en par. «Señor, yo...» Alejandro no la dejó terminar. La tomó suavemente del brazo, un contacto eléctrico que hizo que ambos contuvieran la respiración por un segundo, y la guió hacia la cama. «Siéntate», ordenó, pero sonó como una súplica. Elena se sentó en el borde de la cama, rígida, sintiéndose fuera de lugar en aquel colchón que costaba más que la casa de sus padres. Entonces, Gabriel le acercó un trozo de pizza. «Toma, mami Elena», dijo el niño con la boca llena de queso. «Es de pepperoni, tu favorita». Elena tomó la pizza. Sus manos temblaban, mordió el trozo y al hacerlo una lágrima cayó sobre la masa. No era solo comida, era la ruptura de una barrera invisible que la había separado de la humanidad durante años de servicio. Alejandro se sentó a su lado, hombro con hombro. Tomó una porción para él también. «Gracias, señor», susurró ella sin mirarlo. «Alejandro», corrigió él. «Llámame Alejandro, al menos cuando estemos así, en familia». Comieron en silencio por un momento, un silencio cómodo, lleno de masticar y suspiros de satisfacción. Alejandro observó a Elena de reojo, viendo cómo interactuaba con los niños, cómo les limpiaba las manos, cómo anticipaba sus necesidades antes de que ellos las pidieran, y se dio cuenta de algo que lo sacudió más fuerte que el descubrimiento de los niños. Lucía, su esposa fallecida, había sido el amor de su juventud, pero Lucía era un recuerdo, una foto en un marco, un fantasma perfecto. Elena era real. Elena estaba allí, con las manos manchadas de grasa de pizza, amando a unos niños que no eran suyos, con una ferocidad que lo avergonzaba y lo inspiraba al mismo tiempo. «¿Qué vamos a hacer mañana?», preguntó Lucas, rompiendo el momento reflexivo. «Mañana...» Alejandro miró a Elena buscando una respuesta. «Yo no sé nada de niños. ¿Qué se hace mañana?». Elena sonrió, tragando el bocado. «Mañana hay que comprar ropa», dijo ella. «Ropa de verdad, zapatos, cepillos de dientes de superhéroes, y quizás ir al parque. ¿Nunca han ido al parque?». «¿Al parque?», repitió Alejandro, saboreando la idea. «Sí, mañana iremos al parque y compraremos la tienda entera de juguetes si es necesario». Pero la paz es frágil en la casa de los secretos. Justo cuando las risas volvían a llenar la habitación, el teléfono celular de Alejandro que estaba sobre la mesita de noche comenzó a vibrar violentamente. La pantalla se iluminó con un nombre que Alejandro conocía demasiado bien: abogado de la familia. Alejandro se tensó. Elena lo notó de inmediato y dejó de comer. «¿Es ella?», preguntó Elena con el miedo volviendo a sus ojos. Alejandro tomó el teléfono, miró la pantalla y luego miró a sus hijos felices, llenos, seguros por primera vez.
No importa quién sea, dijo, apagando el teléfono y lanzándolo sobre un sillón lejano. Nadie va a interrumpir esta noche. Nadie. Pero en el fondo, Alejandro sabía que la llamada del abogado a esa hora solo podía significar una cosa. Bernarda había comenzado su contraataque. Y si su madre jugaba sucio, él tendría que jugar peor. El sonido rítmico de 4 respiraciones infantiles subía y bajaba al unísono. La fiesta de la pizza había terminado, como terminan todas las fiestas de niños que han conocido el hambre y el miedo, con un colapso repentino de energía. Gabriel, Mateo, Lucas y Daniel se habían quedado dormidos en una pila desordenada de extremidades y camisetas blancas gigantes en el centro de la cama king size, rodeados de cajas de cartón vacías y servilletas arrugadas. Alejandro se sentó en un sillón de terciopelo, en la penumbra, con una copa de whisky que no había tomado. No podía dejar de mirarlos. Tenía miedo de parpadear y que desaparecieran. Tenía miedo de que todo fuera una alucinación provocada por la soledad y que al despertar volviera a estar solo en su mansión de eco infinito. Elena se movía silenciosamente por la habitación, recogiendo los restos de la cena. Sus movimientos eran eficientes, invisibles, trenados por años de servicio, pero había una pesadez que Alejandro notó por primera vez. «Deja eso», dijo Alejandro. Su voz sonó demasiado fuerte en la quietud de la noche. Elena se sobresaltó, casi dejando caer una travesa. «Solo estoy limpiando, señor. No quiero que duerman con olor a grasa». «Deja eso, Elena», repitió él más suave, poniéndose de pie y dejando la copa sobre la mesa. «Siéntate, por favor». Elena dudó, mirando la puerta como si evaluara una ruta de escape, pero finalmente obedeció y se sentó en el borde opuesto del sillón donde estaba él. Se miraba las manos, enrojecidas por el trabajo duro y los químicos de limpieza, las mismas manos que habían acariciado a sus hijos cuando él no estaba. «Tengo que preguntarte algo», dijo Alejandro inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Y necesito que seas brutalmente honesta». Elena levantó la vista. El miedo volvió a sus ojos marrones. «Sobre el dinero, señor. Le juro que cada céntimo que gasté del presupuesto de la cocina fue para...» «No me importa el dinero», la cortó Alejandro con impaciencia. «Podrías haber quemado la casa y no me importaría. Quiero saber por qué te quedaste». La pregunta quedó flotando en el aire. Elena frunció el ceño confundida. «¿Cómo dice?» «Podrías haber ido a la policía», continuó Alejandro, su voz cargada de emoción cruda. «Podrías haberlos llevado a una iglesia, podrías haber huido con ellos a otro lugar, pero te quedaste aquí, en la boca del lobo, trabajando para el hijo de la mujer que intentó deshacerse de ellos, trabajando para mí, un hombre que te ignoraba, que apenas te daba los buenos días. ¿Por qué?» Elena suspiró, y su mirada viajó hacia la cama, donde Gabriel se había movido en sueños buscando el calor de su hermano. «Porque usted no es su madre, señor Alejandro», dijo suavemente. «Yo lo he visto estos años, lo he visto mirar las fotos de su esposa cuando cree que nadie lo ve. Lo he visto tocar el piano triste en la biblioteca, lo he visto sufrir». Ella se robó las manos nerviosamente. «Doña Bernarda es mala, tiene hielo en el corazón, pero usted solo estaba roto. Yo sabía que si lograba que los viera, realmente que los viera sin la influencia de ella, usted los amaría, porque son parte de la mujer que usted amó». Alejandro sintió un nudo en el garganta tan doloroso que tuvo que tragar saliva varias veces. «Me equivoqué contigo, Elena», confesó, y la vergüenza le quemó la cara. «Te juzgué, pensé que eras simple, una empleada más, y resulta que tienes más dignidad y coraje en un dedo que toda mi familia junta en 1000 años». Se levantó de la cama, cruzó la habitación y se paró frente a ella. Era más alto, imponente, pero ya no había frialdad en su postura. «Tú eres la razón por la que mis hijos están vivos», dijo Alejandro, mirándola a los ojos. «Tú los alimentaste cuando yo no estaba. Tú les diste tu comida. No voy a permitir que te quedes de pie mirando cómo comen ellos. Tú eres parte de esto. Tú eres familia». La palabra quedó flotando en el aire. «Familia». Alejandro abrió los ojos de par en par. «Señor, yo...» Alejandro no la dejó terminar. La tomó suavemente del brazo, un contacto eléctrico que hizo que ambos contuvieran la respiración por un segundo, y la guió hacia la cama. «Siéntate», ordenó,
pero sonó como una súplica. Elena se sentó en el borde de la cama, rígida, sintiéndose fuera de lugar en aquel colchón que costaba más que la casa de sus padres. Entonces, Gabriel le acercó un trozo de pizza. «Toma, mami Elena», dijo el niño con la boca llena de queso. «Es de pepperoni, tu favorita». Elena tomó la pizza. Sus manos temblaban. Mordió el trozo y al hacerlo una lágrima cayó sobre la masa. No era solo comida, era la ruptura de una barrera invisible que la había separado de la humanidad durante años de servicio. Alejandro se sentó a su lado, hombro con hombro. Tomó una porción para él también. «Gracias, señor», susurró ella sin mirarlo. «Alejandro», corrigió él. «Llámame Alejandro, al menos cuando estemos así, en familia». Comieron en silencio por un momento, un silencio cómodo, lleno de masticar y suspiros de satisfacción. Alejandro observó a Elena de reojo, viendo cómo interactuaba con los niños, cómo les limpiaba las manos, cómo anticipaba sus necesidades antes de que ellos las pidieran. El amanecer llegó con una belleza insultante, bañando la habitación de una luz dorada que prometía un día perfecto, completamente ajeno a la pesadilla legal que se avecinaba. Alejandro se había quedado dormido en el sillón, vestido, montando guardia toda la noche. Se despertó con el sonido de risitas ahogadas. Al abrir los ojos, se encontró con 4 pares de ojos curiosos, observándolo a centímetros de su cara. «Papá ronca como un oso», susurró Lucas a Daniel. «Shh, lo vas a despertar», regañó Gabriel, aunque él también sonreía. Alejandro sintió que el corazón se le expandía en el pecho. La palabra «papá» todavía le sonaba grande, inmerecida, pero maravillosa. Se estiró fingiendo rugir como un oso para atraparlos y los niños salieron corriendo por la habitación entre gritos de júbilo, saltando sobre la cama como si fuera un trampolín. La puerta se abrió y entró Elena. Ya no llevaba el uniforme, vestía unos jeans sencillos y una blusa blanca que había sacado de su maleta. Se veía diferente, más joven, más luminosa. Traía una bandeja inmensa con desayuno, tortitas, fruta picada, jugo de naranja recién exprimido. «Buenos días, osos y ositos», dijo con una sonrisa radiante. El desayuno fue un momento de paz y realidad. Alejandro observaba cómo sus hijos comían fruta fresca por primera vez en meses, maravillándose con el sabor de las fresas, manchándose las caras de jugo. Por una hora, el mundo exterior dejó de existir. Eran solo una familia extraña y remendada, aprendiendo a ser feliz. Pero la burbuja estalló a las 9 en punto. El interfono de la habitación sonó con un zumbido agudo y urgente. Alejandro se tensó, dejando la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Los niños, sintiendo el cambio en la atmósfera, se quedaron quietos. Elena palideció. Alejandro caminó hacia el aparato en la pared y presionó el botón. «Sí». Su voz fue un ladrido. «Señor de la Vega», dijo la voz del jefe de seguridad en la entrada principal, nerviosa y temblorosa. Tenemos una situación en el portón». «¿Es mi madre?», preguntó Alejandro, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. «No solo ella, señor. Está la policía y 2 trabajadores sociales, y traen una orden judicial. Dicen que tienen una denuncia por secuestro de menores y condiciones insalubres. Exigen entrar». Alejandro cerró los ojos un segundo. Secuestro. La jugada maestra de Bernarda, convertir a la salvadora en criminal. Si Elena era arrestada por secuestro, los niños quedarían bajo la tutela del Estado, o peor, bajo la custodia temporal de la abuela preocupada, hasta que se aclarara la paternidad. «No los dejes entrar hasta que yo baje», ordenó Alejandro. «Señor, tienen una orden. Amenazan con derribar el portón». «Dije que esperes», gritó Alejandro y colgó. Se giró hacia la habitación. El pánico había regresado a los rostros de los niños. Mateo ya estaba buscando dónde esconderse. «Escúchenme bien», dijo Alejandro arrodillándose frente a ellos. Su voz era firme, transmitiendo una seguridad que no sentía del todo. «Nadie se los va a llevar. ¿Me oyen? Nadie». Miró a Elena. Ella estaba temblando, al borde del colapso. Sabía lo que significaba la policía para una mujer pobre acusada por ricos. Cárcel. Años de cárcel. «Elena», Alejandro la tomó de los brazos. «Mírame, no digas nada, no aceptes nada. Yo hablaré. Tú solo mantén a los niños detrás de mí. Van a decir que me los robé. Soy yo, no ella. Doña Bernarda va a decir que los robé para pedir rescate. Déjala que diga lo que quiera. Vamos a bajar».
Bajaron las escaleras como un batallón marchando a la guerra. Alejandro delante, inmenso, furioso, Elena detrás, con los 4 niños aferrados a sus piernas como lapas. Cuando Alejandro abrió la puerta principal, la escena en la entrada de la mansión parecía sacada de una película policial. 2 patrullas con las luces girando en silencio, un coche negro de lujo del que descendía Bernarda, impecable, con gafas de sol oscuras y una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Un hombre de traje gris con un maletín, acompañado por 2 mujeres con chalecos que decían protección infantil. Un oficial de policía, corpulento y de cara de pocos amigos, dio un paso adelante. «¿Señor Alejandro de la Vega?», preguntó el oficial. «Soy yo. ¿Qué significa este circo en mi propiedad?», respondió Alejandro, cruzándose de brazos y bloqueando la entrada con su cuerpo. «Tenemos una denuncia grave, señor», dijo el oficial, sacando un papel. «Se nos ha informado que en esta residencia se encuentran 4 menores retenidos contra su voluntad por una empleada doméstica, viviendo en condiciones de hacinamiento y desnutrición. Exigimos sacuar a los menores y detener a la sospechosa, Elena Ramírez». Bernarda se adelantó, quitándose las gafas de sol teatralmente. «¡Ahí están!», gritó, señalando a los niños que se asomaban temerosos detrás de Alejandro. «Mírelos, oficial. Están aterrorizados. Esa mujer los tiene drogados o amenazados. Alejandro, hijo, apártate. Deja que la justicia haga su trabajo y salve a esos pobres niños de esa criminal». Las trabajadoras sociales avanzaron con intención de agarrar a los niños. «Vengan con nosotras, pequeños. Todo va a estar bien», dijo con una sonrisa fingida de dulzura. Gabriel, valiente como siempre, gritó: «¡No queremos a papá!». La palabra papá congeló a los oficiales. El oficial miró a Alejandro, luego a los niños y luego a Bernarda. «¿Papá?», preguntó el oficial. «La denuncia dice que son niños de calle secuestrados». Alejandro dio un paso adelante, su presencia llenando todo el espacio, irradiando un poder que hizo retroceder a las trabajadoras. «La denuncia es falsa», dijo con voz tronante. «Estos niños no están secuestrados. Estos niños están en su casa». Bernarda soltó una risa nerviosa. «No le haga caso, oficial. Mi hijo está en shock. Le han lavado el cerebro. Esos niños no son nada suyo». Alejandro metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Los policías llevaron instintivamente las manos a las armas, pero lo que Alejandro sacó no fue un arma, sino el relicario de plata que Elena le había dado la noche anterior. Lo abrió y lo puso frente a la cara del oficial. «Mire la foto», ordenó Alejandro. «Mírela bien». El oficial miró la foto de Alejandro y Lucía y luego observó a los niños. La semejanza era innegable. «Son mis hijos», declaró Alejandro, su voz resonando con la fuerza de una sentencia judicial. «Gabriel, Mateo, Lucas y Daniel de la Vega, mis hijos biológicos, los herederos de todo lo que ve aquí». Un murmullo recorrió al grupo de policías. Bernarda se puso roja de ira. «Eso hay que probarlo», chilló. «Exijo una prueba de ADN. No puede simplemente decir que son sus hijos. Mientras tanto, el Estado debe custodiarlos». La ley era complicada. «Señor de la Vega, si no hay documentos legales que prueben la filiación, el protocolo dicta que debemos llevar a los menores a un centro de acogida hasta que se aclare la situación, y la señorita Ramírez debe acompañarnos a declarar». Elena soltó un gemido de terror. Los niños comenzaron a llorar, aferrándose más fuerte a ella. «Nadie se va a llevar a nadie», rugió Alejandro. Entonces hizo algo inesperado. Se dirigió al oficial bajando la voz, hablándole de hombre a hombre. «Oficial, usted ve a esos niños, ve cómo se aferran a ella, ve cómo me miran a mí. Si intenta separarlos ahora, tendrá que pasar por encima de mi cadáver, y le aseguro que mis abogados llegarán aquí en 5 minutos y destruirán su carrera si toca un solo pelo de mi familia. Pero si nos da 24 horas para traer al laboratorio aquí y hacer las pruebas frente a usted, le entregaré la cabeza de la persona que hizo la denuncia falsa». El oficial miró a Bernarda, que parecía una arpía sedienta de sangre, y luego miró a la familia asustada en la dopuerta. Tomó una decisión. «Tiene 24 horas, señor de la Vega», dijo el oficial guardando la orden. «Dejaremos una patrulla en la puerta. Nadie entra, nadie sale. Si mañana no hay pruebas, entraremos». «Esto es inaudito», gritó Bernarda. «Cállese, señora», le espetó el oficial, «o la detengo por alteración del orden público. Vámonos». El coche de policía y los trabajadores sociales retrocedieron.
Bernarda se quedó sola, de pie en la entrada, mirando a su hijo con odio puro. «Esto no ha terminado, Alejandro», gritó ella. «Esos bastardos no verán ni un centavo de mi dinero». «No los necesitas tu dinero, madre», respondió Alejandro, abrazando a Elena y a los niños. «Me tienen a mí, y yo tengo algo que tú nunca tuviste, una familia». Cerró la puerta en la cara de su madre. El sonido del cierre fue definitivo. Adentro, en el vestíbulo, las piernas de Alejandro temblaron y tuvo que apoyarse en la pared. Había ganado tiempo, pero solo 24 horas, y necesitaba una prueba de ADN urgente, y, lo más importante, necesitaba legalizar a Elena antes de que la maquinaria legal de su madre encontrara otra grieta. «Llama al abogado», le dijo a Elena, respirando con dificultad. «Que venga con un juez y un notario. Nos vamos a casar». «¿Qué?». Elena casi se desmaya. «Es la única forma», dijo Alejandro, mirándola con intensidad. «Si eres mi esposa, no pueden acusarte de secuestrar a mis hijos. Si eres mi esposa, tienes inmunidad. Nos casamos hoy». La palabra «casarnos» salió de la boca de Elena como un suspiro aterrorizado, tan frágil que pareció romperse antes de tocar el suelo. Retrocedió 2 pasos atrás, chocando suavemente con la mesita del vestíbulo, haciendo tintinear un jarrón de porcelana. «Señor, usted no sabe lo que dice. Es el estrés, es el miedo de perder a los niños. Usted es Alejandro de la Vega. Yo soy Elena, la que limpia los baños, la que saca la basura. No puedo casarme con usted, sería el fin de su reputación. Su madre tenía razón, sería una burla para la sociedad». Alejandro la miró con una intensidad que le quemaba la piel. No había duda en sus ojos, ni rastro de la vacilación que ella esperaba encontrar. Cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas largas y la tomó de las manos. Sus manos grandes, cálidas y firmes envolvieron